Punto 10. Moción presentada por el Grupo Municipal de Bildu a favor de la derogación del decreto 103/2012 del 27 de marzo. Este decreto hace referencia a la zona de aparcamiento que se utiliza para los políticos delante del ayuntamiento. En ese decreto se decía que esas plazas son para los políticos en general, ¿no? Los de la corporación o cualquier otro que venga, que pueda venir, una visita que puede venir, algún cargo político. Yo quiero decir que en qué año, al de poco de entrar, esas plazas que estaban mañana y tarde reservadas para el ayuntamiento, entendimos que se quitaba, que la tarde se dejaba libre para cualquier vecino, que no estaba, y se cambió de hecho la placa. Entonces, bueno, por otro lado, creo que Cristina dice que no es competencia del Pleno la derogación de ningún decreto. O sea, explícalo tú. Decreto. A ver, este decreto, sí, este decreto lo dictó la alcaldesa en el ejercicio de la competencia propia de la alcaldía. Entonces, la propuesta, moción o como moción en este caso, presentada por Bildu, solicitando se derogue, el Pleno no es competente para derogar, no porque sea ni superior ni inferior, sino porque cada órgano tiene sus competencias, así como la alcaldesa tampoco es competente para inmiscuirse en competencias del Pleno. Con lo cual, tendría que ser o bien que se rectifique por el órgano competente, que es la alcaldesa, o que se quede tal cual. Bueno, con independencia de que sea o no competencia del Pleno, en el grupo lo hemos estado valorando. Yo no sé si tú has hablado con el PNV. Entonces, entendemos que por la mañana hay veces que tienes que salir o a la Mancomunidad o a Gorliz o al parking y todos sabemos también efectivamente cómo está el aparcamiento. Entendemos que 6 plazas, 5 o 6 plazas que se utilizan por la mañana, me parece que tampoco se genera un problema excesivo por destinar por la mañana esas plazas. Entonces, nosotros de momento la idea es mantener el decreto tal como está. Yo no sé si vosotros tenéis algo que opinar al respecto. Bildu, ya sabemos lo que quiere es que sea libre totalmente ese aparcamiento de las 24 horas del día. Nosotros creemos francamente que no es necesario modificar ese decreto. Son 6 plazas que en el porcentaje sobre el total de las plazas útiles en la Villa de Plencia no creo que represente ni un 1%. Además es 5 días a la semana y además solo por la mañana. Además se sabe que cuando uno tiene que ir a la Mancomunidad a las 12:30 tiene que venir con coche. Yo normalmente vivo a 120 metros, vengo andando casi siempre, salvo cuando tengo que ir a media mañana a Bilbao o cuando iba a la Mancomunidad. Me parece que es una mínima, facilidad que tiene que dar el ayuntamiento a sus políticos para que desarrollen su labor. Me parece que es intrascendente, no tiene ningún tipo de repercusión positiva para el pueblo el que se eliminen esta mínima ventaja, y por otro lado me parece que además es un deber de cortesía de que si viene alguien poderle ofrecer una plaza de aparcamiento si recibimos una visita. Y simplemente aprovechar que de paso podíamos pedir que se parchee y se pinte el suelo del aparcamiento, porque está, como muchas otras calles del pueblo, os hemos mandado recientemente un informe, en unas condiciones desastrosas. El asfalto está levantado, los pasos de peatones están sin pintura, en fin, pero eso es otra cuestión. Sobre lo que estamos tratando, estamos completamente de acuerdo en mantener ese decreto que nos parece de utilidad. Si viene alguien y las 6 plazas están ocupadas, ¿va a haber alguien que le va a dejar la plaza a esa persona que viene? Seguro que sí, somos así de corteses en Plencia. Presentamos esta moción porque cuando se nos entregó el decreto registramos un escrito pidiendo la derogación del mismo. No tuvimos contestación. Y de ahí el tema de la moción. Está bien la explicación, técnicamente no se puede y no tiene más recorrido en ese sentido. Nosotros hablamos de los privilegios, en este caso puede parecer peccata minuta, 6 aparcamientos en nuestra urbe.
que se lo digan al resto de vecinas y vecinos, si 6 aparcamientos son mucho y son poco. Está claro que tiene un horario limitado de 7:30 a 15. También está claro que como concejales los hemos usado de manera abusiva. Hay quien ha dejado la furgoneta, el coche o el vehículo que tenga aparcado ahí sin edie. También esa es la cruda realidad. La cruda realidad es que son 6 aparcamientos que en este caso los cargos políticos del ayuntamiento los tenemos en exclusividad durante un horario y unas horas, y creemos que tenemos que jugar en este caso, desde nuestro punto de vista, con las mismas reglas del juego que cualquier vecina y vecino de Plencia a la hora de aparcar. Yo vengo bastantes tardes y por la tarde aparco donde encuentro sitio. Si no hay nadie, aparco ahí. Si no, aparco en el frontón. Quiero decir que... Pero ¿vienes desde Asurtegui-Ondo al ayuntamiento, quieres decir? Sí. Bueno, también habría que hablar de nuestras comodidades, de los planes de movilidad, etcétera, etcétera. Yo lo único que quería decir es que, aunque en principio pueda estar de acuerdo con la medida, porque estoy de acuerdo en que en esa frase de que los políticos no tienen que tener privilegios por encima del resto de los ciudadanos, lo que pasa que en este caso yo entiendo que no se trata de un privilegio de los políticos, sino que es simplemente un uso necesario, una necesidad, como hay en todos los edificios públicos, centros de trabajo y demás, que cuando hay una dificultad para encontrar un sitio de aparcar, facilitan a sus empleados que tengan un acceso fácil, empleados, usuarios que tienen que ir al centro para que puedan realizar con normalidad su trabajo. De hecho, hay cantidad de parkings en Bilbao que yo conozco que ves que hay coches de la Diputación aparcados, que no sé qué, pues porque tienen una serie de plazas reservadas para que la gente pueda desarrollar su trabajo. Como ha dicho Isamari, yo creo que el impacto es mínimo porque ya nos tienen pillado el tranquillo y ya saben que aparecemos, aunque ponga a las 7:30, que hasta las 9, antes de las 9 nunca estamos. El comportamiento del vecino en ese sentido, yo tengo que decir que es ejemplar, porque rara vez encontramos, yo incluso coincido con muchos, que justo cuando yo llego a las 9 empiezan a retirarlos porque saben que es la hora de esto. Y cuando vengo por la tarde, pues como dice Isamari, pues normalmente están ocupados, la gente ya sabe que tiene libertad para ocuparlos y están ocupados y no pasa absolutamente nada. El motivo de este decreto, sobre todo en su día, fue porque, lo voy a decir así de claro, fue porque los trabajadores hacían uso y abuso de esas plazas de aparcamiento. ¿A qué me refiero? Pues que ¿por qué van a tener un privilegio los políticos si yo también vengo aquí a trabajar? Y entonces pues había gente que tenía otros sitios en la trasera del ayuntamiento para poder aparcar, pues aparcaban ahí. Con los trabajadores creo que se va a solucionar porque hace poco nos hicieron una propuesta para habilitar una zona aquí que justo ahora que se han ido las barracas pues se van a pintar unas líneas en la acera del terreno de Diputación que está totalmente inutilizada, se ha rellenado el bordillo para que puedan acceder y entonces van a tener, me parece que sacan ahí 8 o 9 plazas de aparcamiento, con lo cual los trabajadores ya tienen resuelto el problema. Otra cosa, David, es que haya ciertos abusos. Entre todos los trabajadores también había gente que abusaba, porque yo he visto también coches de trabajadores aparcados semanas, o sea, era su plaza de aparcamiento, y en el caso de los políticos, pues igual también hay gente que, yo no voy a decir, pero igual también hay gente que abusa. Bueno, pero eso no es un problema del decreto ni de la norma. No es un problema del decreto ni de la norma. Yo creo que es otro problema totalmente distinto. Como te he dicho, que el comportamiento de los ciudadanos es ejemplar. Es la realidad, y luego no conocíamos el otro aspecto por el que se saca el decreto, no lo conocíamos. Pero bueno, aún así
nosotros mantenemos lo aquí recogido. Pues tan sencillo porque que no llegaba, porque había gente aquí que aparcaba el coche, pues su parking de plaza, y entonces pues eso producía un problema porque pues la gente que veníamos en coche habitualmente pues nos encontrábamos nuestro entre comillas, que es un periodo muy corto, sitio ocupado. Por eso fue el decreto, no por otra cosa.